Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Oh, Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Y poderoso Dios, eres tú. Buenos días, amada iglesia. Es un placer para mí estar contactándome contigo a través de estas redes sociales. Quiero invitarte, si no lo has hecho, a que compartas este link de transmisión con tus familiares y con tus amigos por medio de las redes sociales. Además, recordarte que nos estamos comunicando todavía por nuestros grupos pequeños. Si aún no perteneces a ninguno, puedes diligenciar tus datos en nuestra página web y allí nosotros haremos contacto contigo. Y en este momento quisiera que prepararas un espacio, apartaras un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Hola familia, qué bendición poder saber de que hoy una vez más Dios nos permite poder conectarnos, estar juntos en armonía y poder acercarnos a Él a través de este tiempo. Para nosotros como familia pastoral, para todo el liderazgo de la congregación, es gratificante saber de que hasta el día de hoy
Dios nos ha bendecido, Dios nos ha sustentado, Dios ha cuidado de nosotros y Dios nos sigue guiando. Y en este día, pues qué bueno que nos dispongamos de corazón para que tengamos un encuentro personal con nuestro Dios, para que el Espíritu Santo siga haciendo su obra, siga ministrando nuestras vidas y podamos ser fortalecidos con la preciosa y poderosa palabra de Dios. Así que vamos a orar en este momento para encomendarnos a Dios y para que Él se glorifique a través de este tiempo de meditación en su palabra. Padre, gracias te damos, Dios, por este tiempo. Oh Dios, gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo día. Gracias por tus ricas y abundantes misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias porque hay una iglesia, oh Dios, que está expectante de lo que tú, oh Dios, nos vas a hablar. Gracias, Dios mío, porque estás levantando una iglesia fortalecida en la fe. Estás levantando una iglesia, oh Dios, que se aviva, Señor, para seguirte fielmente. Gracias, oh Dios, porque creemos que mientras meditamos en tu palabra, Señor, nos acercamos a ti y tú obras con poder para sanar al que está enfermo, para libertar al que está cautivo, para levantar, oh Dios, al que está sin fuerzas y está caído, Señor. Oh Dios, invocamos tu nombre, el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, para que en este día tú, oh mi santo, seas glorificado de una manera muy especial. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. En esta mañana vamos a estar meditando en esta enseñanza que hemos titulado La instancia de la misericordia de Dios. Y la vamos a enfocar de dos maneras. La instancia de la misericordia de Dios en esta vida y la instancia de la misericordia de Dios cuando partamos de aquí. Así que hemos escuchado mucho acerca de la misericordia de Dios, hemos escuchado y conocemos por la palabra que nos dice que Dios es un Dios de misericordia. Sabemos qué es la misericordia, pero viene a bien que en este tiempo nosotros nuevamente revisemos cómo ha obrado Dios en ese atributo especial que es la misericordia. Y cuando hablamos de la instancia de la misericordia, la instancia tiene que ver con ese rango o ese nivel en el cual una autoridad en justicia puede deliberar, puede decidir y puede sentenciar. Entonces nosotros en esta mañana lo que vamos a ver es cómo opera la instancia de la misericordia de Dios aquí en la vida, cuando tenemos vida aquí en la tierra, a nivel terrenal, y cómo opera la instancia de la misericordia de Dios después que partamos de aquí. De tal manera que muy atentos, y para ello vamos a estar leyendo la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 4 al 6 inicialmente. Y así dice el Señor en su palabra: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. Amén a esta palabra. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfesos y le está dando una orientación, le está impartiendo una doctrina, una enseñanza respecto a lo que es la resurrección de Jesús, el poder que obró para que Jesús fuera resucitado. Eso lo habla en el capítulo 1, pero también habla de los beneficios de la redención. Y aquí en el capítulo 2, él comienza a describir cuál es la condición del ser humano sin Cristo,
lo que él está diciendo específicamente a la iglesia de Éfeso, es decir, a los creyentes, cuál era la condición de ellos antes de tener a Cristo. Y eso lo hace desde el versículo número 1 hasta el 3. Y en resumen, él dice, en estos 3 versículos, él dice que, número 1, estábamos nosotros muertos por nuestros delitos y por nuestros pecados. Eso lo dice en el versículo número 1. Y la palabra muerto que se utiliza aquí es la palabra que en griego es el término necros, que de allí se deriva la palabra necrosia. Quiere decir que estábamos en la condición física de un cadáver. Y un cadáver es alguien insensible, un cadáver es alguien que no puede ver, que no puede discernir, que no puede hacer nada, porque obviamente está sin vida. Así dice el apóstol Pablo que estaban los creyentes cuando no tenían a Cristo. Así estábamos nosotros cuando no habíamos entregado nuestras vidas al Dios de los cielos a través de Jesús. De tal manera que esa es la primera condición, ese es el primer punto que el apóstol Pablo menciona respecto a nuestra condición sin Cristo. Estábamos muertos por nuestros pecados, por nuestros delitos, por haber transgredido la ley de Dios. Pero también dice allí en el versículo 2 que estábamos siendo esclavos del pecado, de la corriente de este mundo, de lo que opera en este mundo, y por consiguiente esclavos también de quien domina, de quien tiene potestad sobre el mundo, que es el enemigo, que es el diablo. Pero además de eso, en el verso 3 dice que estábamos siendo influenciados por la naturaleza pecaminosa, por los deseos de la carne, y por tanto estábamos bajo la ira de Dios. Esta es la condición que describe el apóstol Pablo respecto a en qué situación terrible estaba el ser humano sin Cristo. Y basado en eso que él describe allí, respecto a esa condición, es cuando entonces aparece lo que leíamos en el versículo número 4, cuando dice que comienza diciendo, pero Dios, ese pero es para hacer ver que la condición que había mencionado de los versículos anteriores del 1 al 3, que es una condición horrorosa, es una condición terrible, así estábamos nosotros sin Cristo, y ahora dice el verso 4, pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto. O sea, aquí aparece la palabra misericordia, y es la que vamos a desarrollar en este momento. Dice el texto, Dios es rico en misericordia. Y esta palabra misericordia que figura en el versículo número 4 está siendo antecedida por la expresión, pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces, ese pero cambia las cosas. Ese pero es un enlace que está cambiando el sentido de la condición que dice el apóstol Pablo, dice la Escritura, que teníamos nosotros, los que hoy en día somos creyentes, antes de tener a Cristo. Dicho de otra manera, ese pero es la alternativa para todos aquellos que al día de hoy no tienen a Cristo y quisieran ver sus vidas cambiadas a nivel espiritual. Entonces el apóstol Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia. Noten ustedes que esta palabra misericordia tiene que ver con compasión en acción, compasión activa. No tiene que ver con sentimientos meramente, no tiene que ver con no hacer daño o con ternura. Jesús, según dice la Biblia, él tuvo compasión, tuvo misericordia de la multitud, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Unas ovejas que no tienen pastor son unas ovejas que están
propensas a perderse, que están propensas a que alguien les haga daño. Son unas ovejas, son unos animales que si no tienen pastor, no pueden ser conducidas por sí mismas, de tal manera que están expuestas a que vengan animales salvajes y les hagan daño. Dice la Biblia que Jesús vio a la gente así y tuvo compasión, pero además dice que Jesús no solamente se condolió de que vio a las personas así como ovejas que no tienen pastor, no solamente dijo eso, sino que él además les dio dos cosas importantes. Les dio, en primer lugar, les dio alimento espiritual a través de la palabra. Y en segundo lugar, les dio alimento físico. Jesús les brindó pan, Jesús les brindó pescado. Y esta es la manera como se aplica o como se entiende la palabra misericordia. Es decir, compasión en acción. De tal manera que eso es lo que dice la Biblia aquí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en esta carta de Efesios, en el capítulo 2, en el verso número 4, cuando dice, pero Dios que es rico en misericordia. Qué bendición que nosotros podamos apreciar la misericordia de Dios. Porque miren cómo dice el apóstol Pablo que esa misericordia, ¿a qué llevó Dios? Bueno, en el versículo 5, el apóstol Pablo explica que a raíz de ese atributo especial de Dios, que es Dios misericordioso, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, que es una bondad inmerecida. De tal manera que hemos sido salvados, dice el apóstol Pablo, hemos sido salvados no porque nosotros lo merecíamos, sino que fue una iniciativa de Dios, porque se compadeció, porque Él es rico en misericordia y aplicó a nuestras vidas misericordia. Así que termina en el versículo 6 diciendo que juntamente con Cristo nos resucitó y nos dio privilegios en el cielo. Qué hermoso es esto, porque aquí uno lo que entiende es que a causa de que Dios es rico en misericordia, a causa de que Dios se compadece de nosotros y hace algo por nosotros, entonces Dios nos hizo resucitar. Recuerden, nuestra condición era de que estábamos muertos. Nuestra condición era de que estábamos muertos espiritualmente. Estábamos siendo esclavos también y estábamos influenciados por una naturaleza pecaminosa, al desorden, a la vida desordenada. Pero eso cambia, según lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces eso cambia la situación y no solamente nos salvó, nosotros estábamos en una condición que no podíamos ser salvos por sí mismos porque estábamos muertos. Y como decíamos, los muertos no pueden hacer nada por sí mismos. Ya están en esa condición de cadáveres, no pueden hacer nada, pero fue Dios quien obró. ¿Y cómo obró Dios? Bueno, eso es un milagro, porque de la misma manera que obró Dios a través del poder del Espíritu Santo para levantar a Jesús de entre los muertos, también obró en nosotros el Espíritu Santo con su poder para darnos vida espiritual. Y ese es el nuevo nacimiento del creyente. Ese es el nuevo nacimiento de aquel que ahora tiene a Cristo, a diferencia de cuando no teníamos a Cristo en el corazón. Y esto es lo que recalca de manera maravillosa el apóstol Pablo. Pero además dice que esa misericordia opera en la tierra. Se cumple la instancia de la misericordia en la vida terrenal mientras vivimos y tenemos conciencia de tomar o de aceptar o de rechazar a Cristo. Ahí se cumple esa instancia de la misericordia. A nosotros nos es presentado el Evangelio de Jesús
A nosotros nos es presentado el plan de salvación. Quien salva, desde luego, es Jesucristo. Él es el Salvador, pero hace parte del plan de salvación. Y cuando nosotros oímos, tenemos dos alternativas. Eso que escuchamos de la palabra de Dios produce en nosotros fe, pero nosotros decidimos si aceptamos o si rechazamos a Jesús. Y esa decisión de la persona que no tiene a Cristo en el corazón, esa decisión es la que cuenta para entonces hacer uso de la instancia de la misericordia aquí en la vida terrenal. Ahora, si deseamos saber más sobre cómo opera la misericordia de Dios, están varios textos en la Biblia donde se nos hace una descripción detallada de cómo opera la misericordia de Dios. Pero uno de los que más me impacta es el Salmo 78, solamente por mencionarlo como referencia. Pero el Salmo 78, el salmista hace un contraste bien interesante, bien detallado entre la infidelidad del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en ese entonces el pueblo escogido de Dios, versus la fidelidad de Dios, operando la misericordia precisamente. De tal manera que hasta aquí que hemos visto, bueno, estamos viendo la instancia de la misericordia de Dios en la vida terrenal. Y para ello hemos visto cuál era la condición del ser humano sin Cristo, según lo que se detalla en los primeros versículos de este capítulo 2. Y ahora hemos visto cómo es Dios. Desde el versículo 4 nos dice cómo es Dios, que Dios es rico en misericordia. Así que lo siguiente ahora es ver la instancia de la misericordia de Dios después de la muerte, después que partamos de aquí. Y es lo que vamos enseguida a desarrollar. Y para ello vamos a leer Lucas capítulo 16 del versículo 19 hasta el 31. Vamos a leer específicamente Lucas capítulo 16 desde el versículo número 24 hasta el 31. Así dice la palabra de Dios. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo, y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Este es el pasaje muy conocido en los evangelios acerca de 2 personajes, y son Lázaro, que era un mendigo, y un hombre rico que hacía unos grandes banquetes, vivía en la comodidad de la vida material. Dice la Biblia que vestía finamente. Mientras que él vivía de esa manera,
Por otro lado estaba Lázaro, que como mendigo estaba a la puerta de la casa de el hombre rico y tomaba de las migajas, de las sobras que dejaba el hombre rico. Bueno, la Biblia no describe más detalle acerca de qué más hacían cada uno de estos dos personajes, pero lo que sí nos dice la Biblia, en lo que hemos leído, es que al final de cuentas los dos murieron. A los dos se le acabó la instancia de la misericordia en la vida terrenal. Y ahora el uno está en un lugar y el otro está en otro lugar. La Biblia nos dice a nosotros que en cuanto al hombre rico, está muy angustiado, está muy desesperado, hasta el punto que tuvo la posibilidad de ver a Abraham y él le gritó diciéndole: Abraham, ten piedad. A ver, esta historia la narró directamente nuestro Señor Jesucristo. Esta historia no la narró un profeta más, no la narró un discípulo más, fue el mismo Jesús para hacernos ver a nosotros algo que trasciende de la vida terrenal y es precisamente la vida eterna. La historia está diciendo que el hombre rico, que ahora está en un lugar de tormento, que ahora está en un lugar donde no soporta la temperatura, el fuego que quema allí, pide misericordia, pide que tengan clemencia con él, pide que manden al mendigo, a Lázaro, para que le humedezca sus labios. Tanto es la sed que tiene este hombre, tanto es el desespero. Así lo describe la Escritura. Pero lo que vemos aquí es que Abraham dialoga con este hombre rico y le dice: lo siento mucho, ya no se puede hacer nada. Ya la instancia de la misericordia que te correspondía a ti en vida la perdiste. Y ahora tú estás en un lugar donde yo, con el mendigo, con Lázaro, no puedo ir. Mucho menos tú puedes venir donde estamos nosotros. Ante esto, tal vez ya el hombre se siente perdido. Tal vez ya el hombre ahora sí entiende lo que no entendió cuando tenía vida terrenal. Ahora entiende el hombre que ya para él no hay oportunidad. La instancia de la misericordia se agotó. La instancia de la misericordia se acabó para él. Dios sigue siendo misericordioso. La misericordia de Dios es grande, pero he aquí un caso que nos dice a nosotros mucho de lo que pasa cuando de aquí partimos. Aquí está la ilustración de un hombre que ahora pide misericordia, pero ya misericordia para él no la hay. Ya misericordia para él se agotó. Y ahora él lo que pide clementemente es: bueno, si para mí se agotó la misericordia, si ya la instancia de misericordia ya para mí no da más, entonces por favor, tengo allá en la vida un hogar, tengo un padre, tengo una familia, tengo hermanos, que alguien les predique, que alguien les anuncie. ¿Para qué? Obviamente para que no vengan a vivir el tormento que yo estoy viviendo. El hombre está suplicando ahora misericordia para aquellos que están con vida, aquellos que están en la tierra. ¿Y qué le dice Abraham? Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Oh, qué grande es el Señor. Oh, qué hermosa es su palabra. Porque con ella nosotros podemos conocer y entender al Dios de los cielos, al Dios de la vida, al Dios que es clemente y misericordioso, al Dios que es lento en la ira y grande misericordia. Abraham le dice: allá hay quien les predique,
allá hay profetas. Dios contempló que alguien tenía que predicarles a ellos. Dios de alguna manera se les revelará a ellos en la vida, pero de ellos dependerá, de su decisión dependerá que ellos oigan y acepten a Jesús dentro del plan de salvación que Dios está ofreciendo, o ellos lo rechacen y pase como pasó contigo. Y este hombre, según dice la Biblia, este hombre rico le dice: hombre, pero es que si quizás alguien de acá vaya y les habla y les explica, quizás así sí van a escuchar, quizás así sí van a entender, quizás así sí van a decidir. ¿Y qué dice Abraham? Abraham le dice: es que, miren, así sea que alguien se levante de entre los muertos y les hable, tampoco van a creer entonces, porque ya eso pasó hace 2000 años. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado por el poder de Dios de la tumba, después de haber muerto por ti y por mí, después de haber dado su vida y haber sido crucificado en aquella cruz del Gólgota. Él fue sepultado, pero el poder de Dios lo levantó. Y Jesús habló, y Jesús enseñó, y Jesús dijo: aquí estoy yo, y mostró sus manos con los huecos de los clavos, y mostró el costado de su cuerpo. Y aún así muchos no creyeron. Aún así hoy en día muchos no creen. Aún así muchos rechazan al Señor que salva, a Jesucristo. Ese hombre rico, en ese lugar de tormento, quería apelar a un derecho, quería apelar a una instancia que ya no le correspondía, porque mientras tuvo vida en la tierra, no hizo uso de ella. Esto a nosotros nos debe hacer reflexionar con profundidad respecto a el plan que Dios nos ha concedido por su misericordia y en virtud de su gracia, para que todos podamos acercarnos a Él, reconciliarnos con Él y a partir de allí mantener una relación personal como la de un hijo con un padre. Y esa reflexión quisiera que la hiciéramos en dos sentidos en este día. Por un lado, si tú eres ya creyente, si tú ya entregaste, rendiste tu vida a Dios a través de tu Salvador Jesucristo, si tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, y el Espíritu Santo hizo ese sello en ti para ser la garantía de lo que Dios ha prometido con respecto a tu vida eterna, no abuses de la misericordia de Dios. No abuses más de la misericordia de Dios y mantente firme hasta el final. Y recuerda lo que dice la palabra: el que esté firme, mire bien que no caiga. Y los que perseveran hasta el final son los que serán salvos. Si eres creyente, por amor a Dios, haz tu mejor esfuerzo, haz tu mejor diligencia en la vida para que no abusemos de la misericordia de Dios, porque el tiempo se agota, porque una cosa es la instancia de la misericordia mientras que tenemos vida, la cual se agota, termina, culmina cuando de aquí partimos. Y otra cosa es la instancia, la misericordia que seguirá operando después que nosotros partamos de aquí. De tal manera que si tú hoy en día no eres creyente todavía, si tú hoy que estás viendo esta transmisión no has entregado tu vida
a Dios, recibiendo a Jesús como tu Señor y tu Salvador, no lo postergues más. La vida se agota. La instancia de la misericordia de Dios aquí en la tierra se acaba. ¿Y qué vas a hacer? No rechaces más la propuesta de vida eterna y considera que lo que dice la Biblia sobre la muerte realmente no es extinción. Desde el punto de vista de la Biblia, la muerte tiene que ver con separación. Separación, en este caso, del cuerpo y del alma. Pero no vaciles más en tu decisión. Y piensa desde lo más secreto de tu corazón, según lo que dijo Jesús de esta historia, de este hombre rico y de este mendigo Lázaro. Fíjese bien lo que ocurrió. Fíjese bien lo que aconteció. De tal manera que oremos a Dios y vamos a ponernos a cuentas con el Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que estamos oyendo acerca de Dios? Con lo que estamos entendiendo por el hecho de que nos ilumina el mismo Dios para que entendamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para vivir con esa verdad en el corazón? Dios nos ha mostrado en toda su dimensión su misericordia. Ese es el atributo especial de Dios, la misericordia para con nosotros. Padre, gracias te damos, Dios mío. Gracias por tu palabra, por la enseñanza que hoy, oh Dios, tú nos pones enfrente para que te valoremos más a ti, para que valoremos más, oh Dios, el plan de salvación que tú nos has ofrecido. Gracias, mi Dios, porque hay un pueblo sensible a tu palabra. Gracias, mi Dios, porque es en vida que tú te has revelado a nosotros y es en vida, oh Dios, en que estamos tomando la decisión de vivir para ti, Señor. De tener ese nuevo nacimiento, de dejar, oh Dios, atrás toda nuestra vida pasada en cuanto a estar muertos espiritualmente, en cuanto a ser esclavos del pecado y del enemigo que domina, oh Dios mío, a este mundo. Pero también, Señor, gracias porque, oh Dios, hemos dejado atrás y podemos dejar atrás el hecho de ser influenciados por la naturaleza, oh Dios, humana, caída, por los deseos y las pasiones de la carne, y dejar de estar, oh Dios mío, bajo la ira de Dios. Gracias, oh Dios, porque tú, oh mi Señor, has mostrado cuán grande es tu amor por nosotros al entregar a tu Hijo Jesucristo. Porque como dice tu palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Dios, porque tu palabra está produciendo efecto en los corazones, Señor. Porque aquí hay un pueblo, oh Dios, que no solamente escucha y entiende, sino que también, oh Dios, se mueve a hacer, oh Señor, según lo que tu palabra nos está hablando. Oh Dios, bendice, Señor, cada hogar, bendice cada familia, bendice su salud, su economía, bendice, oh Dios, todo proyecto y toda obra de sus manos, Señor. Oh Señor, y sigue levantando un pueblo que se fortalece en ti, a un pueblo que es guiado por el Espíritu Santo. Te lo pedimos y te damos las gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Familia, son bendecidos para bendecir. Les amamos mucho. Qué bueno es poder asimilar que es por la misericordia de Dios y su gran amor que somos salvos, que es por el sacrificio
de Jesús en la cruz del Calvario, que hoy tenemos la oportunidad de tener vida y vida eterna para compartir el cielo con Él. Hoy recordamos ese sacrificio y es la oportunidad preciosa que el Señor nos está regalando para poder tener siempre a Cristo en nuestro corazón. Y quiero que vayamos a la palabra en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, y dice lo siguiente: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por eso, hoy quiero invitarte a que, si eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si has recibido a Cristo en tu corazón y has tomado este gran paso de fe, a que tú hoy tomes el pan, tomes también la copa y podamos orar y ser agradecidos con el Señor. Quiero que allí tomes los elementos y le digas al Señor: Padre, gracias porque tú estás en este lugar. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque en mi corazón hoy hay perdón, hoy hay reconciliación. Gracias porque tengo la oportunidad de hablar contigo directamente, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado y porque hoy está aquí representado en estos elementos, su cuerpo, su sangre. Hoy tenemos ese ministerio de la reconciliación. Hoy está en nosotros y te damos gracias por ello, mi Dios. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a ser siempre fieles y que nunca, Señor, nos apartemos de tus caminos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Los invito a que puedan comer del pan y beber de la copa. Familia, que Dios les bendiga mucho más. Iglesia, sé que este tiempo de compartir la palabra de Dios y la celebración de la Cena del Señor ha sido de gran bendición para todos nosotros. Por eso te invitamos para que en medio de tu semana nos visites por medio de nuestra página web. Estamos compartiendo todos los días contenido, devocionales y prédicas, para que sea de gran edificación para ti. Te recordamos también que puedes hacer tus donaciones, primicias, ofrendas por medio de este número de cuenta que aparece en pantalla. Y por último, queremos recordarte que nos sigues en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web. Que Dios te bendiga más.